Ya es casi fin de semana y tenemos todos ganas de terminar la semana. Pero bueno, muchas gracias chicas por conectaros en esta sesión de cierre. Es un poco extraño, ¿no? Lo que le comentaba a Bárbara, terminamos el tramo 3 después de empezar el tramo 4, pero bueno, vamos allá con esta sesión de cierre del tramo 3 sobre teorías del aprendizaje y de la comunicación. Y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Bárbara Castillo, que es doblemente doctora en comunicación por el programa interuniversitario de las universidades de Huelva, Sevilla y Málaga. Y por otro lado, también doctora en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Además de tener un premio extraordinario por el máster por la Universidad de Huelva y un posgrado en gerencia social media por la Universidad Católica Andrés Bello y en comunicación organizacional por la Universidad de Monte Ávila, en Venezuela. Además de estar licenciada también en comunicación social, con una mención en comunicación corporativa por la Universidad de Santa María. Vamos, que si alguien sabe de teorías de la comunicación y de la divulgación es Bárbara, así que un placer volver a tenerte con nosotros en este máster y pues bienvenida. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, otro año más aquí Ujú. compartiendo. Para mí es un placer, agradezco la invitación a seguir formando, a seguir generando nexos acá desde España con tantas personas de países latinoamericanos, así que es un gusto formar parte de este staff y evidentemente agradecida con la Universidad Autónoma de Barcelona y por supuesto con Santiago Tejedor. Así que nada, voy a proceder a compartir pantalla en este momento, vamos a dar inicio a la sesión. Una sesión que intentaremos que sea lo más amena posible. Me gustaría que si en algún momento tienen alguna duda o quieren comentar algo, pues sin ningún inconveniente pueden abrir el micro y lo vamos conversando. Lo primero, pues darles la bienvenida a este tramo de teorías del aprendizaje y de la comunicación. La intención de repasar hoy va a ser simplemente analizar un poco más a fondo esas teorías y esa evolución de la comunicación y cómo está impactando en las formas que enseñamos. Hace unos segundos, antes de iniciar la sesión formalmente, hablábamos de cómo las instituciones se adecúan no solamente a los nuevos formatos, a los nuevos contextos, sino esa necesidad de comprender cómo generar el branding incluso para ellos. Antes de cualquier proceso de aprendizaje o de comunicación, teníamos que tener un nivel de estrategia para poder conectar. El tema de las teorías del aprendizaje, sin duda alguna, ya lo tiene muy calado, pero yo quiero que vayamos a un inicio en este momento para ver una rápida evolución respecto a esa comunicación. Pasamos de una comunicación oral, una comunicación simple, una comunicación teatralizada, una comunicación con pictogramas que forman la base de lo que tenemos hoy en día, a pesar de la distancia en años y de lo que hemos evolucionado como sociedad. Seguimos partiendo de las mismas raíces, el hecho de tener que conectar a través de diferentes recursos que de una u otra forma generen emociones, que generen un engagement, pero sobre todo que generen interés, que hagan un efecto de atracción, que mantengan una conexión con los usuarios. Dejar un legado en todo momento. Esa simplicidad con la que nos referimos a hace más de 3100 años antes de Cristo. Hablamos justamente de lo básico y cómo hemos vuelto justamente en este momento a esa esencia. Cada vez simplificamos más las conversaciones porque el tipo de público al que nos estamos dirigiendo actualmente, especialmente la generación Z, los alfas y más recientemente los betas, requieren de simplicidad, requieren de inmediatez, requieren de pequeños símbolos o pequeños hitos que permitan con ellos generar una afinidad a través de los contenidos o de los materiales que vamos a presentar. Aquí en la narrativa, en la historia, les pongo los juglares que además... juglares, trovadores, convertían las conversaciones, los problemas, las informaciones que habían en el entorno en un teatro, en cantares. Esa traducción, esa de alguna manera forma de reinterpretar lo que estaba ocurriendo, perfectamente pudiéramos hacer el símil de lo que tenemos hoy en día entre los juglares con un youtuber, un instagramer, un tiktoker.
La necesidad de presentar a través de formatos distintos sigue prevaleciendo. Pero ahora cuando hablamos de teatralizar, ¿por qué? Porque era la forma más llamativa en aquel momento, mientras que ahora incluimos recursos de edición, recursos lingüísticos, emoticones, etcétera, etcétera. Dentro de esta narrativa, cuando apostamos por el nacimiento de la imprenta y la masificación de la lectura, hablamos de una narrativa que se ha convertido en eterna y ubicua, que va de un espacio a otro. Podemos traspolar este nacimiento de la imprenta con el surgimiento de la inteligencia artificial pasando por sus diferentes versiones. Hemos ido 1.0, 2, 3, 4. Ya estamos evolucionando a un nivel 5 de la inteligencia artificial. No todos están preparados, evidentemente, para el empleo de estas herramientas dentro de los diferentes sectores. Pero lo cierto es que forma parte de nuestra realidad. Tan cierto como en aquel momento el papel, la intervención tecnológica con la creación de la radio y de la televisión fueron calando poco a poco y aunque no estaba en todos los hogares y aunque no todos sabían manipularlas, lo cierto es que fueron parte del día a día y poco a poco se introdujeron y calaron en la mente de los consumidores. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. ¿Qué pasó con la llegada del Internet tras todo este componente que he estado presentando anteriormente? Marca el inicio de una era con unas narrativas lineales en un principio, sin interacciones del usuario. En un inicio, todas las dos diapositivas previas que he mostrado, esa conexión era de el emisor hacia el receptor. Podíamos de alguna manera captar mensajes, pero las interacciones por parte del usuario en el Internet, en el caso del Internet, en un principio eran nulas. No teníamos la oportunidad de reaccionar dentro de blogs, no teníamos la oportunidad de generar contenido colaborativo. Esos contenidos enriquecidos tardaban una eternidad en descargarse, mientras que en la medida que fueron y llegaron las redes sociales entre el 2003 y el 2006, pues pasamos de una simple imagen o un nombre a crear una serie de datos, de metadatos, donde ya compartíamos detalles e intereses e íbamos controlando un poco la narrativa, incluso la estética de cómo queríamos proyectarnos. Para quienes tuvieron la oportunidad de tener un Messenger, teníamos incluso la disposición de cambiar el fondo. Yo quería que vieras que mi fondo era con rayos, o que tenía soles, o que tenía flores. Eso formaba parte de, así como en los pictogramas de los egipcios, quiero dejar unas iconografías con las que me logres identificar. Formaban parte de la identidad y de la esencia, tanto para los egipcios como para nosotros. Existe una ruptura del monopolio informativo. Un monopolio que ahora podemos entonces hablar que tenemos una alta saturación de contenidos, de información ante la gran cantidad de materiales, pero además ante la disposición de canales y de herramientas que saturan el ecosistema. Entonces, con este preámbulo, que es importante conocer para poder de alguna manera repasar las teorías clásicas del aprendizaje. Primero, los tipos de público a los que nos estamos dirigiendo. Con base a ello, podremos de alguna manera saber cómo conducir esa serie de estímulos, de reforzamientos, de procesos mentales o de métodos instruccionales que diseñamos para estimular la retención y la construcción activa del conocimiento. Evidentemente, el conjunto de teorías del aprendizaje tiene que adecuarse en función al tipo de perfil que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo preparar una clase. Yo este tema perfectamente lo puedo dar en grado, pero la forma en la que lo voy a impartir o lo voy a presentar tiene que ser distinta a para alumnos de máster, que ya no solamente probablemente están trabajando dentro del mundo de la educación, sino que además dominan parte de la teoría. Entonces, ya no se trata de entrar a fondo dentro de cada uno de los aspectos, sino que logremos ver desde la globalización un contexto general para poder valorar y poner en una balanza cuáles son los retos que tenemos por delante en estos momentos
como educadores. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante como comunicadores, como educomunicadores? Porque al final la educación y la comunicación van de la mano. Una comunicación efectiva es indispensable dentro de un proceso de creación, dentro de un proceso de contextualización, pero sobre todo dentro de un proceso de implicación para con el alumnado. El conectivismo y el aprendizaje ubicuo es básico. Y acá les dejo una cita porque hablo de el aprendizaje como proceso de conexión entre nodos especializados. Es básico comprender las claves de una sociedad y una información de descargas informativas. Unos aprendizajes que de algún momento, de alguna forma, van ligados al uso de las tecnologías de la información, con ejemplos como el caso de los MOOCs, aprendizajes a través del móvil, de las redes sociales educativas, de distintas plataformas que estamos en este momento valorando. Fíjense que justamente les voy a dejar a través de Albert, porque la cita está inserta dentro de la imagen. Lo que quiero es que cuando tengan la oportunidad revisen el artículo científico que les voy a dejar en este material, porque nos habla justamente de cómo ahora tenemos nuevas teorías que se suman en este panorama, unas teorías que nos hablan sobre el uso de la inteligencia artificial, porque en líneas generales hablamos de unos comportamientos y de unas formas de conducir el aprendizaje, pero no de cómo valorarlas, de cómo de alguna forma construir unas valoraciones o unas revisiones con base al uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estábamos en otros contextos de aprendizaje colaborativos a través de plataformas online, pero lo cierto es que dentro del concepto del conectivismo, la IA cada vez va evolucionando más y con ello esos nuevos formatos. Me he tomado la tarea de hacerles acá un mapa conceptual de teorías del aprendizaje porque creo que es una manera muy sencilla de resumir cómo van cada uno dentro del conductivismo, constructivismo, conectivismo y el cognitivismo, cómo destacamos lo más relevante, cómo hacemos unas clases expositivas a través con unas premiaciones o con unos castigos. ¿A qué se llaman sistemas de premios o de castigos? El famoso cuando hacemos las encuestas en clase, le decimos participa, inclúyete, forma parte del story doing que he preparado y creo toda una narrativa, creo toda una segmentación, pero en la que te hago partícipe. Y dentro de este gran concepto entra una herramienta de marketing. Y es aquí donde comenzamos a ligarnos un poco más hacia la comunicación y el branding. Y es el branding content, que no es más que conectar a través de valores, una herramienta de marketing, buscamos conectar a través de los valores y de los sentimientos, de los valores del docente, del producto, de la marca, de lo que se está generando desde la institución, con cada uno de los estudiantes o con cada uno de los públicos, porque podemos verlo desde un contexto que no necesariamente está ligado a la educación. Pero indiscutiblemente buscamos generar esa conexión, ese engagement, ese acercamiento desde la afinidad, desde reconocer cuáles son mis valores, cuál es la empatía que yo logro a través de lo que soy conectar contigo. ¿Cuál es la reciprocidad que podemos establecer? En ese momento, cuando nosotros entramos en un aula de clase, y logramos empatizar, los procesos de aprendizaje son mucho más eficientes. Existe una gran variedad de divulgación científica, de artículos, de tesis doctorales, donde se pone en evidencia esta situación. Cada vez más está evidenciado, cada vez hay más estudios, tanto desde el punto de vista cuantitativos, cualitativos, pero evidencia al fin y al cabo empírica que deja claro que mientras más satisfecho está el alumno, mientras más en confort se siente el alumno, mientras más claro y directo y conciso es el mensaje, independientemente de los públicos con los que estemos trabajando, dependiendo de los segmentos, más eficaz va a ser el proceso. Quizás años atrás, si hubiésemos empleado estos formatos para la época de Cervantes, hubiese sido una aberración. ¿Por qué? Porque justamente era una época donde desplegarse de manera masiva, donde profundizar, teorizar, verbalizar una y otra vez contenido era parte del momento, pero porque también formaba no solamente
No era parte solamente de un proceso de aprendizaje o de cultura, de comportamiento, sino porque era también parte del entretenimiento. Y entonces estamos en un momento donde tengo tantas herramientas y tengo tanta saturación que necesito, por ejemplo, decía Albert, pues ya estamos a viernes, ya nos queremos ir, vamos a intentar comenzar un poco rápido para poder salir pronto. Indiscutiblemente todos en ese momento se conectaron a esa emoción de decir, sí, ya en efecto, a estas horas, pues para quienes amanecen en Latinoamérica, el día va con buena marcha, pero lo cierto es que me quedan cosas por hacer y para quienes estamos de este lado del mundo, decimos ya está por terminar el día. Lo cierto del caso, por cerrar la idea, es que en cualquier momento en que nosotros generamos ese clic, esa conexión emocional de decir, ya es viernes, queremos de alguna forma generar un espacio que vaya con la mayor inmediatez posible. Y esto es un comportamiento muy recurrente en la sociedad actual por las razones que ya he dicho antes. Los nuevos modelos de aprendizaje finalmente pues han tenido que adaptarse ¿a qué? Al uso de las plataformas, de las nuevas herramientas, a casos de estudio, a salir de la teoría como tal, sin dejar que éstas evidentemente apoyen esa integración, pero quedan para las fases de discusión. Las experiencias compartidas son las que nutren los procesos de aplicaciones y de recursos. Fíjense acá, les comentaba antes sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. La importancia de personalizar el aprendizaje en este momento es fundamental. Si vamos a esas teorías iniciales o a ese mapa mental que les he diseñado, buscamos y sabemos que podemos identificar en cada una de ellas esa creación de un contenido adaptativo. Pero lo cierto es que cada vez más, con mayor inmediatez, tenemos que ajustar los contenidos ya no solamente al perfil de cada estudiante, las particularidades de cada estudiante, sino también a través de, evidentemente, de las herramientas que estamos utilizando. Cada vez se precisa más de un feedback inmediato, donde la corrección es automática y permite analizar el desempeño a través de justamente de herramientas como el ChatGPT o de Copilot, por ejemplo, donde yo como docente de manera eficiente, pues puedo apoyarme en estas herramientas para revisar ciertos materiales, pero siempre y cuando desde el punto de vista ético sea yo responsable de establecer la rúbrica y los parámetros. Esto es un punto muy atrevido, por decirlo de alguna forma, y muy interesante para debatir hasta qué punto la creación de contenidos por parte de los docentes debería incluir el uso de IA y hasta qué punto la creación de contenidos o de trabajos por parte de nuestros alumnos debería de contener IA. En cualquiera de los casos, yo creo que lo transparente es establecer la declaración, lo éticamente correcto es aportar que el trabajo que se haya realizado incluye inteligencia artificial. Es clave la detección temprana de las dificultades. El uso de la inteligencia artificial lo que permite dentro de este ecosistema de teorías del aprendizaje y de la comunicación es no solamente poder generar un feedback inmediato, sino poder detectar en un momento con la mayor inmediatez posible, ¿cuáles son las dificultades más recurrentes que tienen los alumnos? ¿En qué están coincidiendo todos respecto a los temas que estamos planteando? Pero para edades más tempranas, incluso pudiéramos detectar posibles patrones de alteraciones a nivel neuronal, de comportamiento, psicológico. Entonces, lo interesante de incluir la IA desde tempranas edades en la educación es poder ir trabajando con estos datos para poder prevenir a largo plazo que los estudiantes, que los niños, los jóvenes y los adolescentes desarrollen el mejor patrón posible de aprendizaje. Más que desarrollar el mejor patrón posible de estudio, se trata de enfatizar ese proceso y los resultados que ellos pueden obtener a través de lo que estamos realizando. La IA, ya lo decía antes, tiene unas implicaciones de desafíos éticos, porque hablamos de unos temas de privacidad, porque hablamos de unos sesgos, porque hablamos de unos elementos algorítmicos, donde a mí me ocurrió particularmente ayer, les pedí a mis alumnos de grado,
del último año de gestión de la comunicación de moda a que me hicieran un plan de comunicación. Y evidentemente cuando les fui a pedir KPIs, que me dijeran unos indicadores de medición para las acciones, las estrategias que ellos habían trazado, pues algunos tiraron de la inteligencia artificial. Lo interesante de esto no es, y no es secreto, yo sabía que lo iban a utilizar, pero ya que me dejen el prompt dentro del trabajo, o peor aún, que evidentemente como todos partían desde un mismo caso, al pedirles todos exactamente lo mismo, ¿qué ocurrió? Que los algoritmos coincidieron. Es decir, ChatGPT le fue solicitado por dos grupos de clases exactamente lo mismo, pues habían trabajos que coincidían 100% en el texto. Es ahí donde hay que tener el mayor cuidado posible en el uso de la inteligencia artificial para poder crear contenidos, para poder valorar, para poder anticiparnos y para poder mejorar nuestros procesos de desarrollo dentro de unos esquemas que permitan hacer la labor lo más eficiente posible, es justamente tener ese sentido común en revisar, en ser críticos ante lo que nos presenta la inteligencia artificial. Otro de los puntos que es clave dentro de la IA y de la educación es la deshumanización. El lenguaje que aporta dentro del proceso educativo es fundamental. Es un lenguaje que se va haciendo cada vez pues, más repetitivo, que es ajeno, que resulta muy distante, donde carece justamente de esas valoraciones y de esos contenidos que están vinculados a las emociones que nosotros podemos percibir o destinar, bien percibir por parte de nuestro alumnado o destinar hacia cada uno de ellos. Y aquí quisiera hacer una pausa y voy a dejar de compartir porque me gustaría conocer dentro de cada una de las personas que están aquí en este momento, en esta sala, si ustedes de hasta este momento, dentro de este máster, han aplicado inteligencia artificial en cada una de las asignaciones que les hayan podido establecer o un poco para poderse contextualizar de cara a lo que están viendo en las asignaturas. A ver, ¿quién quiere compartir eso? Fabiola, cuéntanos. Em, en mi caso, para la investigación como de benchmarking, que fue parte de una de las tareas que me dejó mi tutor para el TFM, entonces le pedí pues a ChatGPT que me hiciera un cruce de datos con respecto a la indicación que él me había dado y ya después pues me puse a verificar las fuentes, los enlaces y descubrí unas cosas muy interesantes que no sabía que existían cursos tal vez como similares a la propuesta que estoy haciendo. Pero más que todo por ahí, en los otros, para los trabajos de los tramos, no. Ujú. Lo interesante es, fíjate lo que acabas de decir, para un trabajo de investigación no hay en este momento probablemente solamente personas que no sepan manejar la tecnología, pero es muy difícil encontrarte en este momento con un investigador que no utilice la inteligencia artificial, porque incluso hay muchísimos programas como Space que te permite ya no solamente que tú le digas, necesito conseguir todos los estudios dentro de este año, que contengan este tipo de palabras claves o que tengan específicamente este tipo de metodologías. O sea, ya no te hablo ni siquiera de temas, sino de precisar ese nivel. Ya no vamos a ir solamente a obtener un resumen o la serie de los artículos, sino que además te permite elaborar unos podcasts a dos voces. Entonces, lo interesante de esto y por qué lo saco a colación es ver dentro de las teorías de la comunicación que vamos a ver en unos minutos, cómo podemos de alguna manera conectar con estos nuevos usuarios a través de las herramientas en las que nosotros indiscutiblemente nos tenemos que formar. Conocer herramientas como Space o como, por ejemplo, el caso de Consensus, que nos permite corroborar a través de diferentes estudios de DigiSpace o Consensus, es que me permite hacer diapositivas, me permite generar unos podcasts, me permite extraer artículos, me permite conocer quiénes son los autores más relevantes dentro de un área de conocimiento, quiénes son los autores que a su vez están siendo los referentes para esas personas que estamos citando.
tengo un pequeño visitante, perdón, me acaba de llegar mi hijo a saludar. Hola, mi vida. Nos vemos ahora un rato. Adiós. Pues bueno, dicho esto, les sigo contando que lo importante dentro de la comunicación y dentro del proceso de aprendizaje con respecto al uso de la IA es entrenarnos cada vez más. Así que si alguien, no, si alguien más quiere compartir si ha estado utilizando IA, cómo ha sido la experiencia dentro del máster, no sé si alguien más quiere hablar. Daniela. Mira, para mí la verdad, yo soy educadora de párvulo, educadora de primera infancia, y para mí es totalmente nuevo lo de las IA. Ya, yo estoy acá en el magíster, porque soy obviamente, estoy muy de acuerdo que siento que es la mejor forma también para aprender a comunicar, ¿cierto? A través de la educación, cómo convergen estos dos temas. Pero es 100% nuevo para mí la IA. De hecho, con mi pareja le comentaba y fue de verdad así como, no sé si me vivía un poco más en el pasado, no tenía idea de qué se trataba ni cómo se utilizaba y ahora, claro, con el magíster, pero sabes que le he dado un uso diferente de yo redactar, poner mi cita, poner mis cosas, todo, y después lo utilizo para poder revisar y mejorar redacción. Claro. Como que eso es lo que más utilidad que le he dado de mejorar redacción y también en cierta idea, cierto pensamiento, como que autores pueden avalar o que avalan un poco mi idea, mis pensamientos. Eso es lo que estoy dando un poco ahora el uso, porque de verdad que es totalmente desconocido y me queda un montón más por descubrir sobre la IA. Totalmente. Te pregunto, Daniela, específicamente, ¿en qué edades estás trabajando en parvulario? ¿Con qué grupo De, tienes? o sea, de cero, trabajo con las Vale. familias de niños y niñas de 0 a 5 años. Pues bueno, imagínate que tú puedas agarrar, y esto está muy en tendencia, lo habrán visto quizás algunos en redes sociales, los dibujos, esos primeros trazos que están haciendo los bebés, las primeras veces que marcan los deditos, o los niños cuando ya tienen 2 años que de repente comienzan a hacer círculos, identifican un triángulo o un cuadrado, y lo pases por inteligencia artificial, le tomas una foto con tu móvil, se lo das a ChatGPT y le dices, conviértelo en una imagen lo más real posible. Y vas a una tutoría con unos padres y les dices, mira lo que ha hecho tu hijo. O le dices a los niños, mira lo que has hecho, mira lo que has creado. Entonces, esa posibilidad de expandir a nivel de aprendizaje y llevar al niño a un nivel de imaginación de decir, wow, lo que yo hice aquí, mira cómo se ve, no lo voy a olvidar. Pero es que no solamente es que no lo olvidas, sino que tú en ese momento marcaste un hito, porque emocionalmente ese branding content, Conectarte. emocionalmente ese branding, la forma en cómo lo vendiste y emocionalmente ese momento en el que creaste el aprendizaje queda muy calado en el niño. Es una forma de que no olvide colores, de que no olvide formas. Es decir, que el uso de la inteligencia artificial, cuando lo aplico dentro de esta clase, no solamente quiero que lo vean como una herramienta para un proceso de investigación, evidentemente que ustedes van a hacer, o para crear clases o crear materiales, sino para que vean todo el provecho que hay detrás de cómo realmente logran impactar dentro de cada uno de los públicos con los cuales se están relacionando, incluso desde muy tempranas edades, como es tu caso. Así es, súper bárbara. Bueno, y de hecho para uno también, o sea, para mí también ha sido un mundo de Claro. descubrir y de la forma, los contenidos que me va entregando también, que me van sirviendo a mí también como experiencia profesional, que quedo así como de repente tengo mucha información, sí, de repente entrega mucha información que es como, tratar de ordenarla, de Es buscar las fuentes, que sea maravilloso, es confidencial, maravilloso, o pero es sea, de verdad que maravilloso, sí. genera mucho gusto, también genera cierto temor de cuando le habrá pasado a Fabiola, que dice, fui corroborando, algo que es muy importante, ella fue Sí. enlace a enlace verificando y además puedes poner y puedes enfrentar una IA con otra para corroborar datos, porque quizás corroboras páginas, Fabiola, pero datos dentro del benchmarking que te dé estadísticas muy específicas, podemos corroborarla para que tengamos la mayor certeza posible. Entonces, Eso es cuando tú importante. confrontas y haces ese tipo de análisis, dices, wow, esto merece muchísimo la pena. Es que esto realmente es importante. A nivel de investigación, que tú logres llegar a esa decantación de información, maximiza las posibilidades de la producción que ustedes pueden generar desde ese punto de vista. Es decir, ya no solamente es que voy a hacer un buen trabajo, no solamente es que tengo la posibilidad de hacer un buen TFM, sino que ya parto de la base de que mi TFM lo puedo publicar.
de que puedo hacer un artículo científico, que puedo decirle a mi tutor, vamos a hacer un capítulo de libro, vamos a participar en un congreso, ¿vale? Ángeles, Hola, ¿qué tal? ¿qué A tal? mí me ha pasado con, o sea, no he usado la inteligencia artificial, pero es como que he visto el lado B de la inteligencia artificial, porque también soy docente y doy una materia que es una materia introductoria de una carrera de comunicación y justamente una de las consignas tiene que ver con hacer un plan de comunicación. Entonces voy descubriendo cómo los estudiantes utilizan la IA y paralelamente como que yo también me voy formando con eso, pero digamos, cuando me refiero al lado B es porque como que voy descubriendo esta cuestión de la falta de sentido común y cómo repiten tal cual y no analizan Copiar y pegar. digo, claro, no, pero aparte es como más grave porque eh, hay cuestiones que es como que ni siquiera lo pensaron en esto de, porque, a ver, estoy segura que si los viese en clase y les estoy preguntando algo en forma muy puntual, me lo contestarían perfectamente. Pero como lo dijo la inteligencia artificial, vamos para adelante. Entonces yo, a ver, ¿cómo ese público que vos me estás analizando podría vincularse de esa forma con esa organización? A ver, y ahí es como que dicen, ah, pero esa no discusión, esa no interpelación que se hacen, es lo que me pasa que yo a diferencia de verlo tan positivamente a la inteligencia artificial, veo el lado B. Me Claro. cuesta amigarme porque he visto, aparte de autores que se los he dado, decir cuestiones totalmente diferentes. Entonces ahí, es más, les hice hacer la prueba en una oportunidad y le dije, bueno, a ver, por favor, búsquense ustedes en la inteligencia artificial a ver qué dice de ustedes. Y ahí se quedaron pasmados de Claro, las cosas que decían. justamente eso era lo que te iba a decir. El primer ejercicio es pídele a ChatGPT o a cualquiera de las inteligencias artificiales primarias que te describa quién eres tú, sin que tú te Claro. identifiques evidentemente antes, es decir, estás en una ventana de oculto, porque si no, extrae tus datos directamente cuando tú abres tu sesión de Google. Entonces, ya por ahí es importante saber lo que nos está arrojando para ver el grado de fiabilidad. En efecto, a ver, como todo en la vida, es como una pastilla para el dolor de cabeza. Si yo me tomo la misma pastilla todos los días, me curó el dolor de cabeza, pero me va a generar antecedentes renales. Ujú, Si yo me coloco un pincho para la insulina, sí, me va a ayudar con la insulina, pero a largo plazo me va a generar también ciertos daños en el organismo. Entonces, la inteligencia artificial, como todo, así como ha pasado con las redes sociales, requiere de una conducta ética y responsable, pero mucho más aún requiere de un entrenamiento, de una formación previa de cómo utilizar estas herramientas de la forma más crítica, analítica y asertiva posible. Es decir, lo que probablemente tengamos que hacer nosotras, Ángeles, es ya no solamente adecuar la forma como impartimos las clases, sino además de cómo las evaluamos. Quizás ya no vamos a tener que pedirle el plan de comunicación, sino ujú. que nos justifiquen las estrategias. Ya yo no te doy, mira, haz el plan con ChatGPT, está bien, pero ahora siéntate conmigo y yo no quiero que me entregues un trabajo en físico, ya no quiero que ni que me imprimas el trabajo ni que me lo mandes por correo electrónico. Tú súbelo en la plataforma. Pero acá vamos a exponer, tienes 10 minutos por cada grupo, justifícame las estrategias. ¿Por qué esas acciones? ¿Por qué esos indicadores? ¿Por qué esos KPIs que has elegido son los más eficientes? En Ujú, ese momento, cuando ya entramos en el debate, volvemos a ese inicio donde el factor oral es lo más relevante, donde el factor analítico es lo más relevante, porque la inteligencia artificial no está lo suficientemente entrenada en este momento para darnos esa capacidad tan analítica y humanizada. Sigue ujú. siendo muy lejana y distante. Te da unas respuestas muy robóticas. De hecho, quienes somos docentes lo vemos en la redacción y identificamos. A ver, esto está hecho con IA porque esto está redactado de una forma en que no es cercano, no es humano, donde las comas ni siquiera están donde tienen a veces que estar, o están a un nivel de perfeccionismo que sabes que no son de tus alumnos que todavía
le falta colocar la tilde a su propio nombre. Entonces, yo creo que parte justamente de lo que intento a través de este contenido que estoy impartiendo es que veamos cómo hemos evolucionado, sí, como sociedad, con herramientas, como con tecnología, pero a su vez, cómo volvemos a ese origen de la simplicidad. ¿Cómo Mm. estamos? Y necesitamos volver al inicio de los pictogramas de los egipcios, de la oralidad de la época de las cavernas, o cómo necesitamos de alguna manera de apoyarnos en ciertos elementos para que la gente conecte con nosotros emocionalmente, cognitivamente, lingüísticamente. Fabiola, gracias, Ángeles. Sí, a raíz de esto que estamos hablando, dirías que predomina entonces o está cobrando cada vez más fuerza la comunicación oral versus la escrita, porque la escrita, la IA va a ir optimizándose cada vez más, pero la oral Totalmente. no. Totalmente, pero es importante seguir trabajando y seguir fortaleciendo desde muy tempranas edades el poder razonar. Es decir, evidentemente, ya yo, por ejemplo, cuando voy a mandar un correo electrónico o cuando voy a añadir algo a mi agenda, voy con un niño en un brazo, al otro lo estoy acostando y mientras tanto tengo el móvil dentro del bolsillo del pantalón, le digo, ok, Google, agregar en agenda este evento. Entonces ya hay cosas que van redactándose de forma automática. Esa parte de la escritura, tanto manual como a través de un ordenador, indiscutiblemente va a sufrir una evolución muy sustancial. Y la parte oral es la que tiene que prevalecer. No obstante, desde tempranas edades hay que pedir que en el momento que tengamos por alguna razón que dejar algo por escrito sea justificado. Mis alumnos tienen examen la semana que viene y me decían, profe, no hay nada que no se preocupe, vamos a salir bien, porque no hay nada que no podemos estudiar por ChatGPT. Y yo les decía, suerte. Les deseo mucha suerte. Ese día van a estar llamando, ¿no creen en Dios? Pues ese día van a estar llamando a Dios. Y se reían y yo les decía, yo me voy a reír más. Porque claro, ellos con lo que no se van a encontrar es que con las preguntas que están en el examen son todas de justificación. Es justificar, o sea, yo no quiero que me cuentes la teoría, es que en efecto la teoría si le preguntas a ChatGPT, que es branding content, o en el caso de Ángeles, al menos un plan de comunicación para la empresa tal, te lo va a dar. Te lo da todo listo, organizado y copy paste y ya. Pero el nivel de poderme justificar y de argumentar o que yo te acorralo, te lleve a ese punto de razonamiento a lo más básico y primario, es lo que indiscutiblemente, como bien lo dices, vamos hacia la parte más oral. Una parte más oral también, Fabiola, que está relacionado con ese factor de emocionalidad de los juglares. Recordaban la imagen de con la guitarra, con un atuendo, muy similar a lo que veíamos ayer, por cierto, con el tema del Papa, los trajes suizos. Pues bueno, ya lo veíamos desde aquel momento, desde los teatros. Entonces, lo cierto es que esa oralidad me va a permitir, a través de una lectura, de ver incluso a través de los mapas neuronales en el comportamiento, el grado de conocimiento de esa persona. La fluidez, la conversación, la naturalidad, la espontaneidad. Indiscutiblemente, todo aquel contenido que sea natural, que sea espontáneo, es mucho más orgánico y mucho más fácil de digerir. Esto pasa no solamente a título de aprendizaje, también nos ocurre en las redes sociales cuando nosotros estamos siendo prosumidores, que consumimos y creamos contenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Nos empatizamos a veces más cuando alguien, una periodista desde su cuenta personal nos cuenta una noticia a cuando la leemos en prensa o ella está como ancla, muy robotizada, leyendo la noticia. ¿Por qué? Porque sentirla cercana, sentirla un poco más humana, ese tono que baja, es lo que hace que conectemos. Pero bueno, no vamos a distraernos más, vamos a continuar, pero quería hacer este paréntesis porque me parece pertinente, sobre todo porque todos vamos trabajando en esta misma línea de conocimiento. Y finalmente llegamos a las teorías de la comunicación. ¿Qué ocurre? Estamos en una sociedad donde tenemos ruidos, control, medios, reacciones, comentarios, ideas, sentimientos, imágenes. ¿Cómo esto vamos a aplicarlo en la educación a través de diseños de plataformas, perdón?
a través de un modelo de aprendizaje que sea socio, metacognitivo, tecnológico y ético. Esto resume de la manera lo más clara posible esta publicación de Sandoval y otros de este año con sus modelos de aprendizaje sociocognitivo, tecnológico, ético, la mejor forma de cómo se producen las cosas ahora, cómo estamos incursionando en nuevas plataformas desde el metaverso, cómo estamos siendo parte de ese storytelling. En la transmisión de los mensajes, ¿cómo minimizamos esas interferencias técnicas? Ya nos decían en este modelo de Channel y de Weaver, cómo tenemos de alguna manera que transmitir un proceso o una información de la manera más lineal, clara, concisa y precisa posible. Ya se habían anticipado ellos de que cada vez esto iba a ser lo más recurrente. Las teorías asociadas a la comunicación crítica, igual que la anterior, pues analizan estructuras ya relacionadas con el poder. Estas desigualdades que tenemos como sociedad. No solamente desigualdades desde el punto de vista de género, no solamente desigualdades desde el punto de vista económico. Nos anticipamos a aquellos movimientos y cambios sociales que están vinculados con edades, generaciones, competencias mediáticas, algo sobre lo que muy probablemente estén trabajando algunos de ustedes en el TFM. Esa implementación del uso de las tecnologías de información que fomentan un acceso que debería de ser equitativo en la educación, pero que indiscutiblemente no lo es a nivel global. ¿Por qué? Porque mientras más queremos luchar por reducir unas barreras socioeconómicas, lo cierto es que hay unos sectores que todavía esto es muy primario. Imagínense si todavía no hemos logrado romper o reducir del todo las barreras socioeconómicas. Imagínense lo que se trata de contar con competencias para el manejo de nuevas tecnologías. Pero además le estamos exigiendo ahora ya no solo el uso de herramientas tecnológicas, sino con un nivel crítico, con una capacidad analítica, con un razonamiento que vaya por encima, que puedas tú de alguna manera juzgar a la inteligencia artificial, que en ese momento se supone que tiene más autoridad que tú, en cuanto a que la inteligencia artificial recaba información de miles de sitios y portales web. Extrae muchísima información, o sea, ni siquiera nosotros sentándonos a leer todo un día, o una tarde, o una noche, o incluso todo un mes, pudiéramos absorber toda la cantidad de contenidos que en solo minutos lo hace la inteligencia artificial. Pero lo que sí tenemos que tener es ese despertar y esa capacidad crítica para poder, frente a esos minutos, juzgar y decir, no estoy de acuerdo, necesito más, reevalúa, compara o extrae puntualmente este otro material. Los enfoques dentro de las teorías de la comunicación. Los pilares básicos están relacionados con democratizar los procesos narrativos, esa participación, esa activación de conocimientos primarios sobre el uso de tecnologías de la información, aprovechar de alguna manera el conocimiento que hay entre todos los miembros de un entorno, de una familia. ¿Cómo podemos de alguna manera generar iniciativas dentro de nuestras comunidades, partiendo de de esas pequeñas aportaciones que van haciendo cada uno de los componentes que están dentro de ellas? ¿Con qué intención? Con la intención de crear unas experiencias que sean no solamente inclusivas, sino que sean auténticas, personalizadas. Es el equivalente a lo que hablábamos de las teorías del aprendizaje. A nivel comunicacional, mientras más claro, atractivo se desenvuelva esa narrativa, ese storytelling, con una buena introducción, con un desarrollo, un momento, un planteamiento de un problema, con una serie de intervenciones que hagan que se sienta lo más real posible, que incluya personajes de la vida real, situaciones de la vida real y finalmente se resuelve una situación, mejor va a ser el impacto, mayor va a ser la incidencia, tanto en el aprendizaje, el conocimiento, el entretenimiento,
etcétera. Sea cual sea el componente o la intención final de ese producto, lo cierto es que el enfoque participativo en la narración, el incluir a cada una de las personas dentro de lo que nosotros estamos haciendo a nivel comunicacional, es lo que hace que sea efectivo. Atender a las diferentes generaciones es básico para las teorías de la comunicación como para las teorías del aprendizaje. Entender y comprender ya no solamente cuestiones de edades, sino para qué realmente lo utilizan. ¿Qué pasa con las tecnologías de la información con los boomers? Para los boomers no es más que un medio para mantener contacto con mis amigos y mis familiares, herramientas de trabajo y espacios de entretenimiento. Cuando yo le entrego a mi madre una tablet, ella me dice, pues yo lo quiero para leer noticias, yo lo quiero para ver las fotos de mis nietos, yo lo quiero para revisar a ver qué se ha publicado de nuevo sobre determinado tema. Ya, no para más. Mientras que si lo vemos con el caso de los millennials, que pasamos de un uso de lo analógico, que también hemos utilizado lo digital, pues estamos viendo que podemos ya no solamente entretenernos, sino que podemos crear. Nosotros descargamos músicas y virus a través de Napster, a través de Ares, usamos iPods, usamos Spotify y ya incluso el Spotify pues ha quedado caducado. Ya estamos en el YouTube Premium y si no, directamente pasamos hasta el YouTube Premium porque tenemos estas otras tantas plataformas donde decimos, ¿qué quiero que hagas con la música? ¿Cómo quiero que la sintetices? ¿Cómo quiero que la reversiones? ¿Y cómo quiero que la categorices? Yo creo mi propio programa, yo adecuo mi propia IA, yo entreno mi propia IA ya no solamente para música, sino también para crear, por ejemplo, podcasts, sino también para poder crear lecturas. Quiero que extraigas de los siguientes libros más importantes para mí, hagas una síntesis y crees una historia. Hago mis propios libros, ni siquiera tengo la necesidad de generar o de ir a una librería a buscar un nuevo material. Estoy poniendo ejemplos para que vean un poco cómo es el comportamiento del milenio. En el caso de los millennials, la tecnología de la información, nosotros fuimos los primeros exploradores de esos formatos digitales y ahora somos los protagonistas. Y somos protagonistas porque estamos prácticamente en todas las plataformas. Disfrutamos, pero a pesar de que nos gusta estar interactuando dentro de ellas, también nos gusta desconectar. También nos gusta decir, voy a comer, voy a poner el móvil en la mesa. No somos como los boomers que decimos se guarda el móvil o se guarda la tablet. No, nosotros comemos con el móvil al lado, cerca, pero lo apago. Voy a comer. Voy a poner pausa un minuto, cierro la pantalla. Mientras que nos encontramos con una generación Z, con unos centennials, donde el mundo no existe para ellos sin un móvil. Fue increíble hace una semana con el apagón, cómo muchos jóvenes alucinaban y decían, nunca en mi vida, al menos desde que tengo conciencia, había podido ver qué era lo que hacían otros. Que una persona tan joven, con 17, 18 años, te diga que nunca había visto con esa edad lo que hacían otros, es abrumador. Llega un momento entonces donde dices, wow, es tan indispensable, no es ya ni siquiera que estemos deshumanizados o robotizados, sino que literal forma parte de la extensión de su cuerpo. Para ellos ir caminando o ir con unos cascos, ir con el móvil en la mano, ir conversando, es lo normal. No han conocido algo distinto. Ir a jugar al parque para ellos lo lograron hacer, sí, pero mientras nosotros veíamos a nuestros padres y nosotros jugábamos, veíamos a nuestros padres que conversaban con otros padres o que interactuaban con nosotros. Ellos han visto a sus padres directamente metidos en el móvil, metidos en el ordenador. No han conocido otra fórmula. Sus necesidades, excepto las fisiológicas, son cubiertas por interfaces. Todo, absolutamente todo lo logran cubrir a través de portales, de aplicaciones y distintas herramientas que están dentro de la tecnología de la información. La narrativa digital es su forma de interaccionar, es la identidad.
Por eso tantos casos de suicidios, tantos casos de apomediación, tantos casos, cuando hablo de apomediación, para quien no conozca el término, es la eliminación del gatekeeper, es decir, del especialista, por ejemplo, de la medicina. Yo soy especialista en dermatología. Llega un momento donde la narrativa digital para los centennials, yo no voy a ir ni al dermatólogo, ni al esteticista, ni al traumatólogo, sino que le pregunto a la IA o busco a través de internet, a través de cualquier buscador, si me duele la cabeza y tengo ronchas y tengo tos, ¿qué es? ¿Será que para adelgazar para el verano puedo colocarme esto? O como están haciendo incluso algunas aseguradoras aquí en España, que ya como no tienen un alto nivel de saturación del sistema, lo que hacen es que cuando le vas a pedir la cita al dermatólogo, te dicen, no te preocupes, nuestro asistente virtual, si le envías la fotografía de lo que tienes, es decir, el lunar, un hongo, una erupción, le mandas la foto y en 3 días, pues te llega un análisis completamente detallado por parte de la inteligencia artificial. Hasta ese punto estamos llegando. ¿Creen que una persona de 70, 80, 60 años va a arriesgarse a que la IA les revise alguna condición médica? No. Incluso yo no lo haría. ¿Yo puedo utilizar la IA para confirmar un diagnóstico? Sí. ¿Puedo utilizar la IA para saber qué otras opciones en tratamiento tengo para la fiebre de mi hijo o para la conjuntivitis de otro? Sí. ¿Cómo puedo hacer para mitigar las molestias? Pero lo cierto es que no voy a priorizar. En cambio, los centennials sí confían mucho más en esto porque entienden lo que les dije hace unos minutos, que la IA logra absorber de distintos portales muchísima información y para ellos es más pertinente que lo que le va a decir un médico en una sesión de 10 minutos. Y temas de suicidio o temas de depresión, porque es su huella, es su marca. Ellos no se ven fuera del espacio digital. Ellos se interpretan como dos personas. Una, que es la que tiene la foto perfecta, con el filtro, con los colores, con el texto, con los hashtags, con los vídeos, con esa persona que yo logro ser al 100% dentro de las redes, mientras que fuera de ella, a veces estoy condicionado, porque ven lo más natural de mí. Para los centennials, la tecnología de la información supone retos, supone los challenges, supone su forma de desconectar. Para ellos, a su vez, es desconexión. Es decir, cuando les decimos, pero es que sal del móvil, es que no, es que yo en el móvil vivo y desconecto. Tienen esa capacidad, esa dualidad. Y el medio no es el mensaje para ellos, sino el medio, el instrumento, la tablet, el ordenador, el móvil, se convierte en todo. De hecho, acá les dejo un artículo que publicaron Inmaculada Berlanga, Santiago Tejedor, a quien conocen muy bien, y Luis Miguel Romero Rodríguez en 2021, donde hablan no solamente del comportamiento de estos nuevos usuarios, sino de cada una de las plataformas. Y aunque esto es una publicación del 2021, sigue manteniendo muchísima vigencia de cómo hablaban de esos usuarios en aquel momento. Y lo interesante es ver esto que nos está ocurriendo ahora con los alfas y con los betas. Tenemos unos betas que son de finales de a partir de noviembre del 2024 hasta esta fecha. Y son estos. Tenemos una generación alfa. Yo tengo un hijo de 2 años que es generación alfa. Tengo uno de 7 meses que también está dentro del alfa, pero estuvo muy cerquita de ser beta. Lo cierto es que entre el de 2 años y el de 7 meses, la forma de interpretar, más allá de evidentemente los conocimientos y el desarrollo evolutivo de cada uno por las edades que tienen, las formas de reaccionar frente a determinados contextos o determinados estímulos es absolutamente distinta. El de 7 meses tiene una capacidad de prestar atención a todo tema de pantalla con un nivel de concentración mayor que el que tiene 2 años. Y dirán, pero bueno, es que esto es producto de que tiene 2 años y se distrae. No, es que los hemos puesto de alguna manera en estudio y hemos corroborado un tema de comportamiento de quién ha pasado más tiempo o no expuesto a pantallas. Entonces, ahí es donde justamente logramos ver cómo aspectos
de lo visual, digital, social, lo móvil, es lo que va a determinar indiscutiblemente estas generaciones. Lo decía antes Fabiola, entonces lo oral es lo que va a prevalecer, no solamente el oral, sino lo visual. Y por eso en esa expresión, en esa forma de conversar, en la corporalidad, en la forma de gesticular, en la forma de reaccionar, es que estos dos tipos de públicos van a ser más escrupulosos, van a ser más determinantes, van a ser más incisivos, van a ser más críticos al momento de enfrentarse a un docente o al momento de tener un desarrollo profesional. Esto es lo que va a regir dentro de estos espacios. Ya yéndonos un poco hacia el cierre, porque nos quedan solo unos minutos, voy a hablarles del foro. En el foro, no sé si tuvieron la oportunidad de entrar a él, teníamos unas preguntas que hablaban sobre las teorías de la comunicación y el aprendizaje, de cuáles consideraban que eran más efectivas en el aula y por qué. Y esto lo vamos a conversar ahora un poco más a detalle. Después hablábamos de las perspectivas desde la teoría de la comunicación, de cuáles creen ustedes que son las ventajas y los desafíos del uso de las redes sociales, pero como herramientas educativas. ¿Realmente es positivo utilizarlas, incluso entendiendo ahora que están prohibido el uso de móviles y tablets dentro de algunos centros educativos o dentro de comunidades autónomas o en países completos acá en Europa? ¿Creen que los modelos teóricos pueden apoyar el uso y de alguna forma se pueden mitigar los riesgos de asociación? Me gustaría que podamos ahora conversar sobre esto, al igual de cómo se han transformado el aprendizaje ubicuo y las dinámicas de enseñanza en experiencias educativas. Esto de poder acceder al conocimiento como lo están haciendo ustedes en cualquier lugar, en cualquier momento, con una flexibilidad increíble. Teníamos una sesión pautada para hace una semana, el lunes hubo un apagón, teníamos la sesión ayer no se pudo hacer, la tuvimos hoy, hemos ajustado el horario, hemos ajustado días, pero aquí finalmente estamos cumpliendo la tarea. ¿Creen que todos estos cambios y todos estos elementos, de alguna manera, cómo lo están ejecutando, cómo lo interpretan y cómo lo analizan ustedes? Nuevamente, dejo de compartir y les dejo los micros abiertos para que compartan sus experiencias respecto a estas interrogantes que les acabo de plantear. A ver, ¿quién quiere compartir algo? Daniela, Fabiola, Angie. Yo lo Mira, veo les con, abrió el micro. yo lo veo con mis hijos y la diferencia en cómo ellos aprenden. O sea, yo tengo un hijo de 17 años que está ahora en la universidad y tengo una hija de 11 años que está terminando el colegio primario aquí. Y noto y me llama poderosamente la atención la diferencia. A ver, son chicos que estuvieron en pandemia, o sea, vivieron la situación de escolaridad y por eso la idea de cuando pienso en las redes, estoy atravesada por esta experiencia. Y tuve la escolaridad de mi hija de primer grado, o sea, aprendiendo a leer y escribir a través de la computadora. Entonces, mi mirada con respecto a las redes es cierto, tenemos un montón de situaciones beneficiosas como esta que estuviste relatando, pero tiene que ver con que nosotros tuvimos toda una situación previa de aprendizaje donde, digamos, podemos aprovechar de estas dos situaciones. Habiendo padecido, por decirlo de alguna forma, primer grado de mi hija, donde yo que no soy maestra, tuve que hacer las veces de maestra y me resultaba difícil porque obviamente no tenía la técnica para poder enseñar a escribir y a leer, que fue un universo que me quedé maravillada con las docentes. Reconozco que no es la misma situación de las redes habiendo atravesado una situación de pandemia. Con esto quiero decir que no es que soy apocalíptica como la escuela de Frankfurt, pero sí creo que no podemos entregarnos, digamos, a las redes. Es maravilloso para quien pasó por esa otra experiencia de la oralidad, de la escritura, de la presencia,
bueno, a esta situación de generaciones que se crían con pantallas, porque entiendo la realidad que nosotros tenemos. Pero sin dudas mi reflexión no sería la misma si yo no hubiese estado atravesando esa situación. Claro, sin duda alguna, fíjate, si lo relacionamos con lo que hemos estado viendo dentro de una teoría del conectivismo, poder acceder a crear contenido colaborativo, digital, de esos recursos en línea, fueron los que determinaron que tus hijas no pudieran, de alguna manera no quedaran atrás respecto a un proceso de aprendizaje. Es decir, que gracias a esa tecnología de la información y del uso de plataformas adecuadas de aprendizaje en línea, o de uso de las redes sociales dentro de un esquema educativo, pues se pudo cumplir con el objetivo. Entonces, ¿podemos hacer checklist con la teoría del conectivismo? Sí. Hacemos un checklist y decimos, se cumple, además se cumple, es positiva y de cómo lo hemos llevado a la realidad en distintos contextos, que es lo interesante. El tema de las redes sociales, no cabe duda que depende, y yo insisto muchísimo en esto, yo creo que las redes sociales no se deben de estigmatizar, pero sí se debe de ser muy reflexivo, muy precavido y además mostrar, también insisto que hay que hacerlo desde muy tempranas edades, los pros y los contras. ¿Qué pasa también? El mismo ejemplo de la pastilla del dolor de cabeza. Un uso excesivo del uso de redes sociales, saturar dentro de las redes sociales, crea unos modelos que se traducen en depresión, en ansiedad y en nuevas enfermedades, como el nerviosismo. Se me quedó el móvil, no tengo el móvil, pero ya va, fui un minuto a la panadería o fui a la farmacia o fui a llevar al niño a la guardería, no ocurre nada de que no tenga el móvil. Tengo una ansiedad porque no tengo el móvil encima y si yo necesito llamar o si alguien me llama. Pero no pasa nada si alguien me está llamando. Estas son enfermedades, surgen nuevas enfermedades y aquí es donde hay que saber, de alguna manera, más allá de estigmatizar, poder educar y explicar a qué riesgos nos estamos suponiendo, a cuáles desafíos nos estamos enfrentando, pero sobre todo tratar de traer a nuestros contextos educativos una información lo más correcta posible para evitar problemas de distracción, de difusión de información incorrecta, de problemas de privacidad, etcétera, entre tantas cosas que ocurren, sino enfatizar en el aprendizaje, cómo puedo interaccionar con personas que están en otros contextos, cómo puedo a Mm. través del uso de las redes sociales destacar determinados procesos de aprendizaje, cómo puedo también de desarrollar un pensamiento crítico. Pero además de ese punto flexible, hay algo que es básico, que es la retroalimentación que ocurre en estos espacios. Así que no sé si alguien más quiere compartir algo a este respecto. A mí me parece que es un tema fascinante y uno pudiera pasar horas aquí con esta sesión. Sí, en mi Cuéntame, Fabiola. caso, bueno, está Ilenia también. Bueno, voy a ser muy breve. No, en mi caso creo que el aprendizaje Wico para mí ha sido maravilloso por no solo desde mi óptica como alumna eterna de la vida, que siempre me encanta estar aprendiendo y que puedo acceder a distintos cursos en distintos idiomas, pero también desde mi trabajo, que gracias a eso y también al dominar el inglés, entonces me ha permitido llegar a países que jamás imaginaba desde aquí mismo. Entonces creo que eso es algo maravilloso y algo que también, si lo vemos, es con muy pocos recursos, o sea, solo tener la computadora y el internet ya perfectamente podemos no solo comunicarnos, pero también emprender. Yo soy emprendedora, yo trabajo por mi cuenta, entonces esa ha sido parte cuando veo como que a veces se pone muy difícil la cuesta y digo, no, pero es que en realidad, Fabio, al emprender ahorita es mucho más sencillo que antes. Solo agarras el celular, grabas algo y ya le llegas a un montón de personas versus antes que la gente tiene que pautar en los medios y que incluso pues ha afectado a los medios de comunicación también, pero creo que eso es parte de los beneficios y coincido también de que en su debido balance por todo lo que se habla a nivel de la salud emocional y mental. Así es, de hecho, pues bueno, en el caso de Europa, puntualmente en España y en Reino Unido,
Yendo al caso de las influencers, con el tema de las redes sociales, se creó un código de conducta, de ética, de cuál es la forma incluso ya, no solo en cómo consumimos nosotros, sino de cómo tienen que actuar ellas éticamente para que no incidan de forma negativa en ese consumo que nosotros estamos haciendo de la información que ellos están generando. Entonces, yo creo en el primer planteamiento que estaba sobre qué teorías de la comunicación y del aprendizaje consideraban más efectivas para la integración de las tecnologías de la información en el aula. Les pongo un ejemplo en la diapositiva que habla de la teoría constructivista. Lo interesante que es, por ejemplo, cómo a través del uso de simulaciones y de laboratorios virtuales en una clase de ciencias podemos explorar conceptos, podemos realizar experimentos de manera interactiva. Cómo a través del uso de simulaciones podemos, en el caso de la medicina, hoy en día imagínense cómo están estudiando los futuros médicos. Están utilizando inteligencia artificial, están utilizando herramientas de simulaciones y laboratorios para poder ver posibles situaciones de una peritonitis, de una apendicitis, de un estrangulamiento, de un infarto, de una asfixia, de cómo puedo de alguna manera resolver esto. Antes se quedaban mucho en la teoría o tenían que esperar pasar por la residencia para poder verlo en vivo y directo. Ahora no. Vamos a esos procesos en una teoría constructivista que fomenta el aprendizaje activo a través de estas herramientas de la tecnología de la información, de alguna manera, no solamente anticiparme a una situación, verla de la forma lo más real posible y adquirir el conocimiento desde muy temprano, algo que es positivo. Tenía la mano levantada alguien más. Sí, yo, ¿Quién era? Ah, sí, ¿qué yo. tal? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Saludos desde Puerto Rico. Pues mira, para dar una brevemente, en Puerto Rico ha sucedido muchas cosas como lo que le pasó en España hace poco, que es que se va la luz constantemente aquí. Y no hace menos de 10 años nosotros tuvimos un huracán que nos cortó todas las comunicaciones. Entonces las escuelas estaban operando básicamente sin luz, sin ningún tipo de energía y había que ¿verdad? Recuperar el tipo de enseñanza mucho más previo a los años de ¿verdad? De la era de Internet y de las redes sociales. Entonces, esto nos enseña que sí es cierto que la modernización en el aula es importante para ¿verdad? Estar en los tiempos, pero también hay ciertas cosas que son básicas Así que se es. tienen que enseñar en el salón de clase y que se tienen que permanecer, seguir, no solo enseñarlo una vez, pero también mantenerlo constantemente. Yo veo como a veces hay escuelas que han sustituido totalmente las pizarras regulares por pantallas interactivas. Y yo digo, en un momento de otro desastre o natural o lo que sea, que pase algo, ¿cómo van a impartir clases? Porque estos niños no han sido expuestos a las formas análogas de enseñanza. Tanto Entonces, así que les duele la mano. Ojo, esa, sí, escribir, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si yo ahora les pidiera que llenaran una cuartilla, una hoja entera a mano, más de uno va a soltar el lápiz o el bolígrafo y va a empezar a hacer así, sí, porque lo he estamos visto, lo he acostumbrados a hacer visto. esto o a hacer esto, que nos cuesta hacer esto. Sí, de hecho, yo he dado tutoría y me he encontrado con, ¿verdad? Con la situación de niños de elemental que tú les dices, hazme una suma, llegan a la conclusión de la suma, pero no te quieren escribir el procedimiento de por qué 3 más 3 es 6. Visualmente han aprendido que es 6, pero no saben que en el conteo y tú les ¿Por qué? pides, Exacto, no van exacto, a la razón, a lo primario, lo que conversábamos antes con antes, no, que es el tema del razonamiento y sobre todo de humanizar. Yo creo que todo hay que ponerlo en una justa balanza y es interesante lo que tú dices de llevarnos a ese ejemplo de un desastre que ya pasó además, que se ha vivido y que además estamos todos expuestos a que vuelva a ocurrir dentro de los distintos entornos en los que estamos. Lo cierto es que nos queda por delante reflexionar sobre esa conducta de los distintos públicos que tenemos, comprender las necesidades de cada uno de ellos, pero también recordar la importancia de no deshumanizar el proceso de aprendizaje ni de comunicación. Dentro de todos los trabajos que vayan ustedes a emprender desde el punto de vista de investigación, creo que es fundamental que toquen esa parte de comportamiento del usuario.
de comportamiento del alumnado, que no se quede la estrategia o la propuesta, que se comprenda realmente cómo actúan esas personas y hacia dónde queremos ir a partir de esa propuesta o de esa investigación o de esa nueva línea de investigación que estamos emprendiendo. Recuperar la parte más humana y cercana tiene que ser fundamental. Si nosotros, fíjense qué irónico, por un lado, vamos mucho con el tema de la inteligencia artificial, las redes sociales, las distintas tecnologías de la información, pero por otra, nuestro llamado interno de seres humanos nos pide, nos conectamos más con un youtuber o con un influencer o con un Instagram o con un TikToker cuando nos narra sobre un evento que con una noticia en papel o con un periodista. ¿Por qué? Porque es más cercano, porque lo que les decía antes es más espontáneo, es más natural, es menos producido. Entonces, por un lado somos muy artificiales desde el punto de vista de uso de tecnología, pero por otro solamente estamos conectando con los contenidos más espontáneos. ¿Qué quiere decir esto? Si hay posibilidades a través justamente de cada una de las personas que estamos acá como agentes educadores en reforzar esos valores, en reforzar la capacidad crítica y constructiva y de reforzar acciones, como lo dice nuestra compañera acá, de tenemos que retomar pequeñas acciones dentro de nuestra aula donde el roce exista y nos demos cuenta de lo importante que es. No sé si alguien más quiere compartir algo. Si no, pues bueno, voy a compartir pantalla ya simplemente para que veamos la última diapositiva donde les dejo una especie de conclusión, de cierre respecto a esta asignatura eh, o respecto a esta charla. Les vuelvo a compartir. Pues bueno, las teorías del aprendizaje y de la comunicación nos van a proporcionar indiscutiblemente un marco sólido para poder integrar de forma eficiente las tecnologías de la información en el aula. A través del constructivismo y el conectivismo vamos a destacar la énfasis que hay en ese conocimiento activo, constante del aprendizaje a través de distintas redes de colaboración. Las redes sociales pues ofrecen ventajas significativas, colaboraciones, acceso a recursos, no obstante, como lo hemos visto y como lo hemos estado debatiendo, existen desafíos todavía por delante para poder, de alguna manera, establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para que el uso sea lo más satisfactorio posible desde todos los puntos de vista, lo más satisfactorio posible desde la interacción, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de confort. Lo que buscamos es, de alguna forma, una educación que sea más accesible, que sea más flexible, donde esta oportunidad que ustedes tienen de realizar un máster desde Costa Rica, desde España, pero estamos en Barcelona, por un lado va el máster y otra persona, yo estoy en Madrid en este momento, el poder interactuar a través de este espacio es una gran bondad y un gran beneficio. Así que lo que tenemos es que velar por mantener la interacción humana dentro de estos procesos de aprendizaje. Así que bueno, con esto me despido, no sin antes darles las gracias por vuestra atención, por formar parte de este máster, por hacer la clase entretenida, por las aportaciones, las reflexiones que han compartido conmigo. Les voy a dejar en el chat mi correo electrónico para cualquier duda e inquietud que pueda surgir en el camino. Y además lo voy a decir para quienes puedan ver posteriormente esta grabación. Mi correo es barbara.castillo@udit.es. Así que aquí lo estoy Muchas dejando. gracias, Bárbara. Yo me sumo también a las felicitaciones y agradeceros a todos por conectaros y vuestra participación. Antes de cerrar la sesión de hoy, no sé si tenéis algún último comentario, alguna cosa que queráis compartir, alguna pregunta incluso sobre el máster, el TFM, el proyecto, lo que necesitéis. Y Así si no, es. pues si no hay nada, lo dejamos aquí. No sé si tenéis alguna cosilla que queráis preguntar. ¿Quiénes Yo, han avanzado con el TFM?
Por acá, todas vamos avanzando, yo creo. Estamos, estamos en Pero Sí, esa. tienen Bárbara, clara ahora ya. sí, Entre, están en la fase de que han entregado justo esta semana el anteproyecto, así Vale. que a partir de aquí pues ya es seguir sí, yo desarrollándolo. tenía Entonces, esa duda sí, porque teníamos que dime. hacer la parte de la defensa oral que ahora se va a ir como postergando. Y comentaste en uno de los Ujú. correos que se le iba a informar también a nuestros profes, a los tutores, para que nos apoyaran a hacer como revisión de este anteproyecto que presentamos. ¿Eso es directo, automático? ¿Ellos se ponen en contacto con nosotros o nosotros nos ponemos en contacto con Sí, ellos? a ver, en principio, claro, antes de entregar este anteproyecto, entendemos que ya os habéis puesto en contacto con vuestros tutores, ya os han dado como unas directrices, os han guiado un poco para que podáis entregar este anteproyecto y todo sea correcto. Entonces, más allá de esto, es cierto que teníamos esta sesión de presentación, de defensa oral del anteproyecto, que justo iba a ser la semana pasada, pero con todo el tema perdón, iba a ser esta semana, pero con todo el tema del apagón y tal, pues hemos tenido que modificar todas las agendas y ha sido un poco difícil encajar esta sesión, entonces la hemos tenido que cancelar y no sabemos si la vamos a poder recuperar, lo más probable es que no. Entonces yo voy a hablar con Santi, que se va ahora la semana que viene a República Dominicana a a trabajar en un proyecto que tenemos allí, pues será hasta de aquí 2 semanas, voy a hablar con él para ver si os podemos dar alguna especie de feedback. O sea, por parte de los tutores ya tenéis, supongo, ese feedback que está todo correcto y tendréis que seguir trabajando en esa línea que os hayan marcado, pero a ver si por parte del equipo de coordinación y del resto de profesores también os pueden dar alguna especie de feedback o algún consejo que es realmente lo que os habrían dado en esta sesión de defensa oral. Entonces, todavía tengo que comentarlo con Santi, pero esa es la intención, sí. Albert, nosotros podemos pedir las veces, o sea, pero las veces que sea necesario como apoyo a nuestros tutores cuando tengamos alguna duda o son Sí, ciertas sesiones sí. específicas. No, 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 no. El trabajo con vuestros tutores es totalmente autónomo. Podéis reuniros Perfecto, con ellos como si queréis reuniros cada semana, crear un grupo de WhatsApp. Ahí es totalmente libre, e independiente lo que necesitéis. Sí, perfecto, gracias. sí, no hay problema. Más allá de esto, si necesitáis no sé, algún consejo, algún apoyo un poco más profundo y queréis pedir una tutoría con la coordinación, también es posible. Veríamos la forma de encajarlo en las agendas, pero también sería posible, pero con vuestros tutores, todas las veces que queráis, sí, sí. Bueno, Entonces, eso, mucho pues es un ánimo tema que con queda ese pendiente. TFM. A utilizar, Sí, hay muchas buenas herramientas, sobre todo para un tema de marco teórico. Pues les decía, Spacey, Consensus, Elicit, son muy buenas para investigar, sobre todo para que busquen referencias cuando no tenemos acceso a suficientes bases o no nos da la vida para de alguna manera ir con esos conectores o con esos algoritmos específicos para hacer búsquedas más inmediatas y pertinentes. Estas herramientas de inteligencia artificial de alguna manera facilitan esas búsquedas de contenido para que ustedes después, evidentemente, pues elaboren sus propuestas o redacten de forma ética. correcto, totalmente. Bueno, de hecho, tanto Bárbara como Luis, como su marido, son expertos. Y también quedaba eso pendiente. Y vamos a tener una sesión con Luis para que nos diera algunos consejos y algunas herramientas sobre metodología. No sé, creo que todavía esto está pendiente de organizarse, pero esperamos que también la podáis tener para que tengáis ese apoyo extra. Pues va a ser Y maravilloso, nada, no porque sea pues mi marido, sino porque de verdad es que es muy buen investigador. sí, no, no, completamente, sí, sí. Nada, Entonces, quedo a chicos, más vuestra allá de disposición. esto, Muchísimas gracias, Albert. No te interrumpo más. Gracias a todos por estar aquí. Y lo dicho, cualquier cosa que necesiten, no solamente respecto a la clase, quedo atenta a lo que puedan estar. Estoy en las redes sociales, así que lo que necesiten, aquí a vuestra disposición. completamente. Muchísimas gracias, Gracias. Bárbara, también por ello. Y si necesitáis cualquier cosa, pues ya sabéis que no tenéis a una llama, bueno, a un WhatsApp o a un correo de distancia.
Así que muchísimas gracias, chicas, y nos vemos en un par de semanas, si no me equivoco. Que vaya muy bien. Acabad de Gracias. disfrutar del día. Chao, Hasta chao, muchas luego. gracias, que estén bien. Chao.